revisan la diapositiva, hemos estado hablando en la clase anterior de diferentes estrategias que permitan de alguna forma gestionar los interbloqueos. Los interbloqueos siempre ocurren, no importa cuán eficiente sea un sistema operativo, siempre va a ocurrir interbloqueos, porque al ser software, el sistema operativo también puede cometer errores. Entonces, la mayoría de los sistemas operativos que se consideran muy robustos, en el caso de Unix, ignora cualquier tipo de tratamiento en los interbloqueos. Sin embargo, otros sistemas operativos, aún basados en Unix, como en el caso de macOS, sí los considera, pero no los considera en el sentido de la prevención y la evitación, como hemos visto en la clase anterior, sino más bien en el caso de la detección y la recuperación. Windows también toma en cuenta la detección y la recuperación. Entonces vamos a ver que cada uno de ellos es más o menos robusto en función de lo que hace. ¿Ok? Entonces vemos esa diapositiva y podemos ver que por un lado se ignora el problema y por otro lado se afronta. Y en el caso de afrontar el problema tenemos el hecho de garantizar de que nunca se entre en un estado de interbloqueo, lo que habíamos visto en la clase anterior, que viene a ser de alguna forma, perdón, algo teórico. Es difícil que un sistema operativo pueda implementar esto. Sin embargo, el permitir que el sistema entre en interbloqueo y luego tratar de recuperarlo, sí es algo que se puede dar y que les resulta al sistema operativo menos costoso que prevenir o evitar. Entonces, el sistema operativo va a tener algún tipo de sistema de detección de interbloqueos. Tiene que buscar un mecanismo que le permita saber si hay interbloqueo y buscar su forma de recuperación. ¿Sí? Avancemos entonces. Ya hemos visto esta parte de prevención y evitación. Vamos a usarla. Hemos visto hasta el algoritmo de banquero. Vayamos con la detección. ¿Cuál es la idea básica? No tenemos ningún reparo en conceder recursos disponibles a aquellos procesos que lo solicitan. No tenemos ningún tipo de control. No vemos si el siguiente paso es un paso seguro, no es un paso seguro. Simplemente lo ignoramos. ¿Está bien? Lo que ocurre con esto es que cada cierto tiempo se tiene que examinar el sistema. La asignación de recursos versus procesos que lo solicitan, quiénes lo están usando, quiénes lo están reteniendo, quiénes están esperando, etcétera, etcétera. Tenemos que examinar el sistema cada cierto tiempo. Y si en ese examen determinamos que ha ocurrido un interbloqueo, tenemos que intentar romperlo. ¿Cuál es la idea de la detección? Les había dicho que una forma de modelar los interbloqueos es a través de los grafos. Hoy vamos a trabajar con grafos. Entonces, el método práctico, el que vamos a hacer, es intentar reducir el grafo. ¿Qué significa reducir el grafo? Tenemos que empezar a hacer que los procesos terminen, de alguna manera, con las asignaciones de recursos adecuadas. Cuando esto no puede ocurrir, es decir, que el grafo no queda completamente reducido, nos trancamos, el sistema está interbloqueado y tenemos que buscar alguna alternativa para poder salir de ese bloqueo. En el caso que el grafo quede completamente reducido, obviamente el sistema no está interbloqueado y todos los procesos van a poder terminar adecuadamente con los recursos que habían solicitado. ¿Está bien? Hay un algoritmo de detección, pero vamos a hacer de una forma más práctica la reducción como tal del interbloqueo, de los grafos. Antes de hacer el ejercicio, vamos a hablar un poco de cuán frecuente se debería examinar el sistema. Pues cada qué tiempo el sistema operativo examina por si hay un interbloqueo. Eso lo llamamos frecuencia. Ahora, una posibilidad es comprobar el estado cada vez que se solicita un recurso, y este no puede ser asignado. El gran problema es que el tiempo del procesador que vamos a utilizar va a degradar el sistema operativo. Otra alternativa es activar el algoritmo ocasionalmente.
a intervalos regulares, o cuando uno o más procesos queden bloqueados durante un tiempo sospechosamente largo. Para que se den cuenta de qué estamos hablando. Están trabajando con Windows, tienen un montón de aplicaciones abiertas, y sorpresivamente el archivo o la aplicación Word donde están trabajando y han copiado, pegado y han elaborado un montón de trabajo que no lo han grabado, de pronto deja de responder. Hacen mediante la tecla Alt-Tab, pasan de aplicación en aplicación y las otras están bien, están descargando archivos, están chateando, están viendo su correo, están escuchando música, etcétera, etcétera. Pero el que no les responde es el de Word. Si ustedes detectan esto, implica que el algoritmo de detección todavía no ha arrancado. ¿Cómo se arregla esto? Normalmente cualquiera de ustedes va a intentar eliminar el interbloqueo. ¿Cómo se logra? Se presiona control al suprimir y se intenta matar el proceso que consideramos no es dañino. El escuchar música, el estar viendo el correo electrónico, el estar chateando, porque pueden volver a hacer. El que quieren mantener es el archivo Word que está abierto y tiene que ver con su práctica en la cual han estado trabajando por horas. Pero van a darse cuenta que no importa que presionando control al suprimir, busquen y traten de matar procesos, justamente el proceso que está ocasionando el interbloqueo es el Word, es el que ustedes están trabajando y el que más tiempo le han dado. Y al final van a tener que matarlo e confiar un poco en que la aplicación Office ha hecho un autoguardado y no están perdiendo demasiada información. ¿Por qué las aplicaciones hacen autoguardado? Justamente las aplicaciones Windows, porque el sistema operativo no hacía nada para guardar la información. Toda la información que se maneja en el sistema operativo Windows es de total responsabilidad del usuario. El usuario tiene la responsabilidad de guardarlo, no guardarlo. Si se pierde, el usuario tiene la culpa. Entonces, muchas de las aplicaciones que funcionan para Windows han optado por hacer sus autoguardados. Así que Office hace un autoguardado. Si ustedes pierden algo y vuelven a entrar a Word, va a haber la última, se va a restaurar el último respaldo que hayan podido obtener automáticamente. Otra alternativa, ustedes están trabajando, simplemente se van a dar cuenta que va a aparecer una pantallita, una caja de diálogo que dice la aplicación X ha dejado de responder y debe cerrarse. Y ustedes tienen que colocar aceptar. ¿De quién es la culpa de perder la información? Del usuario final. No va a hacer nada el sistema operativo si ustedes no colocan aceptar. Tampoco va a recuperarse. Lo que está permitiendo de esta forma es que el usuario sea el que sea el culpable de perder la información. Entonces no tiene nada que culparle al sistema operativo. ¿Cuál es la ventaja de tener una frecuencia alta? Por ejemplo, que muy frecuentemente se revise el sistema. La ventaja vamos a descubrir con prontitud interbloqueos. Se va a liberar rápidamente recursos. ¿Cuál es la desventaja? Se va a consumir mucho tiempo de procesador. ¿Cuál es la gran ventaja de tener una frecuencia muy baja, que una vez al día se revise? Se va a consumir muy poco tiempo de procesador. El inconveniente es el peligro de dejar el proceso mucho tiempo interbloqueado. Les había dicho, si ustedes se dan cuenta antes, porque el Word no responde, es porque su frecuencia de búsqueda del sistema operativo es muy larga. Entonces no ha llegado al grado de detectar antes de ustedes. Y obviamente el empobrecimiento en la utilización de recursos. Si se deja bloqueadas las cosas, se está buscando una mala manera de recuperarla. macOS, bueno, aunque no he tenido la oportunidad de trabajar con Windows 10 a nivel de bloqueos, me han dicho que ya ha implementado Windows 10 esta funcionalidad, macOS, por el contrario, tiene un buen sistema de recuperación. Si el sistema detecta que se ha bloqueado, no es como Windows que sale una ventanita y dice la aplicación debe cerrarse. Automáticamente todo el sistema operativo se bloquea. Aparece una pantalla negra con letras blancas en distintos idiomas y dice que el sistema debe apagarse, la computadora debe apagarse. Al volver a encender la computadora, todas las aplicaciones que estaban abiertas se vuelven a abrir y aparecen en el estado original en el cual estaban en el momento del bloqueo. No sé si Windows 10 haga eso, no he tenido la oportunidad, como les digo, aunque muchos de sus compañeros me han mencionado que sí ocurre, que ahora Windows 10 está haciendo eso. Si lo hace,
significa que su sistema de recuperación ahora es bueno. No lo era. Cuando se apaga Windows, no restaura nada. Otra cosa es que el Chrome, que en una aplicación Office lo haga. El Windows como sistema operativo no lo hacía. ¿En qué consiste la recuperación? Si el algoritmo de detección determina que existe un interbloqueo, existen alternativas. La primera, tiene que avisar al que está utilizando el sistema que ha ocurrido un problema. Significa que el usuario final va a colocar el botón aceptar. Significa resolución manual. Es lo que Windows hacía. O que el sistema operativo rompa el interbloqueo y se recupere automáticamente. Entonces, ¿qué implica eso? Abortar uno o más procesos para romper la espera circular o expropiar algunos recursos de uno de los procesos implicados. Vamos a ver ambas alternativas como opción de recuperación hoy día. ¿Está bien? Cuando se terminan los procesos, es decir, presiono control al suprimir, escojo una aplicación y pongo terminar, o en el caso de Unix o Linux, como la práctica que han hecho, ingresamos a consola y colocamos kill para poder matar un proceso, esa vendría a ser la forma de terminar un proceso, el costo es muy elevado por el trabajo realizado por los procesos. ¿Qué pasa si ese proceso estaba utilizando muchos recursos y no ha guardado información? Entonces, todos los procesos que están inmiscuidos en el interbloqueo, no es bueno abortarlos todos. Lo más práctico de hacer es abortar procesos de uno a uno hasta eliminar el ciclo. Es como cuando ustedes presionan control al suprimir y van eligiendo aplicaciones que menos les afectan. Primero eliminan la música, luego eliminan que estaban viendo un video, luego eliminan su correo, luego eliminan el chat, por último están dejando al Word. Entonces eso es ir uno por uno. La idea es buscar cuál va a ser la víctima correcta. La víctima correcta es aquella que hace menos daño y que nos permite restaurar en forma más rápida el sistema. Entonces está asociado mucho tiempo de proceso. En cualquiera de los casos, puede que no sea fácil terminar un proceso. ¿Qué pasa si un proceso está actualizando un archivo en disco? No podemos terminarlo así por así. Va a quedar incoherente, inconsistente el sistema de archivos. Cuando se utiliza el método incremental se presenta un nuevo problema. ¿Cuál es la víctima? Si vamos a ir escogiendo uno por uno, ¿cuál será la víctima que vamos a matar? Desde el punto de vista económico se debe seleccionar aquel proceso cuya terminación represente el costo mínimo, como ya les había dicho. Ahora, ¿cuáles son los elementos que debemos tomar en cuenta? ¿Qué prioridad tiene el proceso? ¿Qué tiempo de ejecución ya ha consumido? ¿Cuánto tiempo le falta? ¿Cuántos recursos estaba agarrando en el momento que ha habido el problema? ¿Cuántos recursos más necesita el proceso para concluir? ¿Cuántos procesos es preciso para terminar? El tipo de proceso, etcétera, etcétera. Vamos a concentrarnos en estos dos cuando hagamos la elección de la víctima nosotros. ¿Está bien? Es una forma de definir, ya que no vamos a contar con información como prioridad del proceso, tiempo de ejecución, que el sistema operativo lo va a considerar. Para nuestros ejercicios nosotros vamos a tomar solo estos dos. Vamos a buscar la forma de matar un proceso, pero lo menos dañino sería expropiar un recurso. Así que vamos a buscar el expropiar recursos para no dañar los procesos. ¿Qué significa expropiar? Obviamente quitar un recurso a un proceso asignado. Entonces, para eso igual, tenemos que seleccionar una víctima. ¿Cuál es la que menos daño le hacemos? Pero no la estamos matando, estamos postergando su trabajo. En algún momento le vamos a devolver el control y va a poder terminar. Esa es la diferencia entre terminar un proceso o expropiar un recurso. Existe diferentes maneras en los sistemas operativos que permitan de alguna manera hacer un rollback, volver a un estado donde estaba bien. Cuando ustedes instalan un software que de alguna manera no es muy garantizado, puede ocasionar algún tipo de problema en su Windows. ¿Cómo pueden volver a un estado pasado? En Windows existe algo que se llama puntos de restauración. Y ustedes podrían volver a un punto de restauración tal que no afecte a su sistema operativo. Se puede hacer hasta en modo consola, se puede hacer en modo prueba de fallos. Esa es una manera de garantizar volver a un estado pasado.
El detalle es que cuando estamos viendo expropiación de recursos, no tenemos ese tipo de rollback. Rollback nos estamos refiriendo al hecho de tratar de pasar a una asignación anterior. Cuando expropiamos, estamos pasando a una asignación anterior, antes que haya solicitado y le hayan dado. Y de ahí tratar de arreglar las cosas. De eso se trata. Entonces vamos a ir viendo cuántos retrocesos podemos hacer para minimizar el costo. En resumen, la detección y recuperación de interbloqueos proporciona un mayor grado potencial de concurrencia. Obviamente porque dejamos que el sistema operativo se interbloquee para intentar recuperarlo. Y no hacemos nada por prevenir ni evitar el interbloqueo. La sobrecarga en tiempo de ejecución de la detección puede ser un parámetro ajustable en el sistema. Esa frecuencia que les he dicho se puede ajustar. La recuperación de interbloqueos puede ser atractiva en sistemas con baja probabilidad de interbloqueos, como en el caso de macOS, Unix. En sistemas con elevada carga, como el caso de Windows, la concesión sin restricciones de peticiones de recursos puede conducir a frecuentes interbloqueos. En una estadística simple, del 100% de fallos, por decir, Mac OS debe fallar 50 y Windows debe fallar un 70. Si queremos hacer una relación simple. Okay. ¿Qué pasa cuando se trabajan los sistemas operativos para gestionar los interbloqueos? Normalmente, estos 4 métodos que hemos visto, se parte de esos 4 métodos si quieren, deberían estar incorporados de alguna u otra manera en cada sistema operativo para hacerlo robusto, de tal manera que sea rápido, sea veloz, pero al mismo tiempo sea robusto. Esa mezcla de velocidad y robustez es un poco difícil de conseguir. Y cuando se lo logra, es un sistema operativo atractivo y todo el mundo lo prefiere. Esa es la idea. Cuando tenemos diferentes tipos de recursos en un sistema, como el sistema operativo, como el procesador mismo, la memoria, dispositivos que se pueden asignar, impresoras, unidades, espacios de intercambio, memoria virtual, etcétera, 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 tenemos que ver de qué forma podríamos aplicar esos 4 métodos que tengamos. Sería ideal utilizar la prevención, aunque hemos visto que es hipotético, es un poco difícil. Dentro de cada clase se puede seleccionar estrategias locales que sean más adecuadas para que los recursos de alguna manera se manejen en forma adecuada. Se pueden aplicar las siguientes estrategias, en teoría. Para los recursos internos se puede utilizar la prevención, ordenando los recursos como tal. Para la memoria principal se puede utilizar la prevención mediante la expropiación, como en el caso de round robin, con el procesador. Los dispositivos y archivos se puede utilizar evitación y prevención. Y para cuando tenemos memoria virtual o espacio de intercambio se puede utilizar la prevención. Son sugerencias que pueden manejarse a nivel de sistemas operativos, que normalmente no se las da. Es muy difícil que esto ocurra. Vamos a ver ahora si alguien tiene alguna consulta. Si no, les voy a mostrar problemas y vamos a ir buscando la forma de resolverlos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ok. Entonces, en este caso, tenemos un grafo con varios recursos, 3 procesos, voy a copiar esto en un esquema donde pueda manejarlos y podemos ver distintos tipos de asignación. Del recurso 1 tenemos un solo ítem, del recurso 3 tenemos un solo ítem, luego del recurso 2 tenemos 2 ítems y el recurso 4 no nos interesa porque no está nada asignado. ¿Está bien? Vamos a empezar con esto.
He copiado a mano el ejercicio y vamos a ver de qué forma se detecta primero los interbloqueos. ¿Ok? Tenemos los tres procesos, los tres recursos. Ok. ¿Existe un interbloqueo? ¿Alguien me puede decir? ¿Recuerdan qué tenemos que buscar para que existan interbloqueos? Ciclos. Exactamente, ciclos. ¿Existe un ciclo en este grafo? No. Entonces, de entrada no existe un interbloqueo. Pero ¿cómo podemos saber que no existe un interbloqueo? Aplicando el algoritmo de reducción de grafos. ¿Cómo se reducen los grafos? Primero vemos qué proceso tiene todos los recursos que haría solicitado. ¿Alguien me puede responder qué proceso de los tres ya tiene todos los recursos que ha solicitado? ¿Idea? Fíjense la flecha que va del recurso al proceso. ¿Qué implica eso? Que el proceso 3 ya tiene el recurso 3 y el proceso 3 no necesita ningún otro recurso. Por lo tanto, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? El recurso solicita. El proceso solicita el recurso. El proceso usa el recurso. Y al final, el proceso libera el recurso. Entonces, una vez que el proceso 3 ya esté usando el recurso 3, va a terminar. Y automáticamente ese recurso lo libera. Este recurso estaba siendo solicitado por el proceso 2. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que el proceso 2 va a poder tener acceso al recurso 3. Ahora está libre. Si se fijan, el proceso 2 tiene recurso 1, recurso 3 y recurso 2. Implica que ahora sí tiene todos los recursos. Por lo tanto, también puede terminar. Al terminar, devuelve este recurso y devuelve este recurso. ¿Cuál nos sirve? Fíjense que el recurso 2 hay 2 unidades. Por lo tanto, no es significativo. No importa que lo devuelva. Nadie lo está solicitando. Pero el recurso 1 estaba siendo solicitado por el proceso 1. Ahora está devuelto. Entonces, el proceso 1 va a tener asignado el recurso 1. Y el proceso 1 ya tiene los 2 recursos que había solicitado. Por lo tanto, termina. Y claramente podemos demostrar que no existe interbloqueo. ¿Está claro? ¿El proceso 1 solicita los dos recursos que tiene el recurso 2 o solo un recurso? En este caso, como estamos pintando los recursos como unidades, siempre estamos hablando de uno solo. Si quisiéramos representar que necesita los 2 recursos, deberíamos representar con 2 flechas. Una flecha siempre está apuntando a una sola asignación de recursos. ¿Está claro? Sí, gracias. ¿Alguna duda? Vamos a hacer un segundo ejercicio. ¿Está bien? Veamos. Voy a copiar igual otra asignación donde tenemos ahora un proceso 1, un proceso 2, un proceso 3. Se van a fijar que en el texto de la materia aparecen todas las etapas que se tienen que hacer. Las tienen que resolver de esa manera en el examen. Aquí estoy aprovechando de que tengo una pizarra digital donde puedo borrar cosas fácilmente e ir modificando. Debería ir avanzando. Voy a resolver este otro avanzando ahora, ya no borrando. ¿Está bien? Este es el recurso 1,
Hay un solo ítem y tenemos un recurso 2 con un solo ítem, un recurso 3 con dos ítems. El proceso 1 solicita el recurso, este recurso lo tiene el proceso 2, el proceso 2 solicita un recurso, este recurso lo tiene el proceso 1 y el proceso 3, el recurso 2 es solicitado por el proceso 2 y el recurso 2 está asignado al proceso 4. ¿Está bien? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Existirá un interbloqueo? Sí, ¿Por qué? ¿Por qué? Hay un ciclo entre el proceso 1, recurso 1, proceso 2 y recurso 3. Ok, hay un ciclo. Cuando hay un ciclo, ¿qué implica? Interbloqueo. No, una alta probabilidad de interbloqueo. No es directo. La única forma de comprobar si hay un interbloqueo es a reducir el grafo. Entonces, ¿cómo podemos reducir el grafo? ¿Quién me da una idea? ¿Qué es lo primero que hacemos? ¿Qué procesos tienen todos los recursos? 4. 4. Entonces, el proceso 4 devuelve el recurso. Y este recurso puede ser asignado al siguiente proceso, ¿verdad? Sí, va a ser complicado en esta pantalla avanzar, así que voy a tener que ir borrando nomás, no hay otra. Entonces, esto se devuelve, el proceso 4 ha terminado. El recurso 2 ya está libre. Fíjense que el proceso 2 estaba solicitando el recurso 2, ahora se le puede asignar, ¿verdad? Entonces vamos a asignarle. ¿Qué otro proceso puede acabar? 3. 3. Tiene todos los recursos que había solicitado. Por lo tanto, libera el recurso. Y el proceso 2 estaba solicitando el recurso 3. Así que ahora el recurso 3 puede ser asignado al proceso 2. ¿Quién acaba ahora? 2. 2. ¿Ok? Entonces el proceso 2 acaba y los recursos que tenía asignados los devuelve. Que implica que el recurso 1 que estaba siendo solicitado por el proceso 1 se le puede asignar. Ahora, ¿quién acaba? 1. ¿Había interbloqueo? No. 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 Entonces, fíjense cómo un ciclo no necesariamente representa la idea de que es obligatorio o es imperativo que haya interbloqueo. Un ciclo simplemente nos muestra una alta probabilidad de un interbloqueo. ¿Está bien? Hemos visto dos ejemplos donde aparentemente no teníamos interbloqueos, en una que era obvia porque no había ciclos y en la otra que aparentemente sí. Vamos a ver otro ejemplo. Ahora con muchos más procesos. En este caso, todos los procesos tienen, perdón, todos los recursos tienen un solo ítem. ¿Existirá interbloqueo? ¿Cuántos ciclos podemos encontrar?
2. 2. ¿Cuáles son esos dos? R2, P3, R4, P5, R5, P4, R3. Y el otro, el subyacente de abajo, de P3, R4, P5, R5, P4 y R6. Ahí, ¿verdad? Ok. Sí. 2 ciclos. Alta probabilidad de interbloqueo. ¿Qué proceso puede acabar? 1. 1. Porque ya tiene todos los recursos necesarios. ¿Verdad? Entonces, hacemos que 1 acabe. Y este recurso lo puede devolver. ¿Quién estaba solicitando ese recurso? 2. 2. ¿Ok? Entonces, ese recurso puede ser asignado a 2. ¿Quién puede acabar ahora? ¿P2 puede acabar? No. ¿P3? ¿P4? ¿P5? ¿Cuál puede acabar? Ninguno. Ninguno. Existe interbloqueo. Acabamos de detectar que existe interbloqueo. ¿Cuál es el siguiente paso cuando se detecta interbloqueo? Recuperar. Para la recuperación tenemos el matar un proceso o expropiar un proceso. Vamos a optar por expropiar para que no se pierda el proceso. ¿Cuál sería el proceso víctima? El proceso al que tenemos que expropiarle sus recursos para que los demás puedan terminar adecuadamente. O sea, en su examen llegan hasta este punto y luego tienen que continuar para corregir, para recuperar. ¿Cuál es el candidato? ¿P2, P3, P4 o P5? ¿Por qué P3? Podría ser P3, Inge. ¿Por qué? Razones. En la diapositiva les he dicho que tiene que tener el costo mínimo y les he marcado 2 elementos que deberíamos considerar, ¿se acuerdan? P5, Inge, ¿Por qué? porque solo necesita un recurso. Solo tiene un recurso y solicita uno. Entonces, ya tiene un recurso, está reteniendo y está solicitando otro recurso. Su afectación es menor. Fíjense, P4 tiene un recurso, al igual que P5, pero está solicitando 2 recursos. P2 tiene 2 recursos, es peor todavía, y está solicitando uno. P3 tiene 2 recursos y está solicitando uno. En este caso, una jerarquía de perjuicio sería la que menos está perjudicada es P5, luego P4 y al final P2 y P3. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Se dan cuenta de eso? Sí. Ok. Entonces, estamos expropiando P5. En realidad estamos expropiando, a ver, ni siquiera necesitamos expropiar esto, porque ahí está solicitando solamente. Estamos expropiando lo que le han asignado a P5. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, si expropiamos el recurso 4 que estaba asignado a P5, podemos fácilmente asignarle a P3. Ahora, ¿P3 puede terminar? Sí. Ok. P3 termina. Y los recursos que tenía asignados P3 se pueden asignar a los demás. Empecemos con P2. P2 estaba requiriendo el recurso 2. Ahora le podemos asignar el recurso 2 porque ya está libre. ¿P2 puede acabar? Sí. Ok. Y obviamente
devuelve los recursos que tenía asignados. P4 estaba solicitando el recurso 3. ¿Qué implica? Podemos asignarle. Pero también estaba solicitando el recurso 6. ¿Qué implica? Podemos asignarle. Así que el recurso 6 y el recurso 3 se le asigna y P4 puede terminar. ¿Sí? Sí. Ok. P4 puede terminar y devuelve los recursos que le han asignado. ¿Está bien? ¿Hasta ahí? Ok. Sí, sí. ¿Qué nos falta? El proceso 5. Ahora entonces podemos fácilmente asignar los recursos que nos quedan. R4 ya está libre y R5 está libre. Por lo tanto, P5, que era la víctima inicial, ahora puede acabar. No hemos perjudicado a nadie y hemos logrado romper el interbloqueo, expropiando. Lo otro hubiese sido, al principio, matar P5 directamente. Hacerlo desaparecer P5 y hacer que P1, P2, P3 y P4 puedan vivir a costas de P5. Pero si se dan cuenta, podemos lograr el mismo resultado solo expropiando el recurso. Es mejor. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Dudas? Al hacer la expropiación, cuando hicimos a P5, le quitamos el recurso. Al final recupera P5 el recurso que solicita en Claro, el R4. claro, porque R4 ahora ya está libre y puede ser usado. O sea, al final el trabajo va a quedar de esta manera. El recurso 5 que estaba solicitando P5 inicialmente se le va a asignar y el recurso 4 que lo tenía lo vuelve a tener y puede terminar. Está bien, gracias. Esto es reducción de grafos. Ahora, ¿cómo funciona un sistema operativo? Los grafos se pueden llevar a una matriz, donde tenemos los nodos y tenemos los vértices. En esa matriz se puede determinar qué conexiones tiene, quién solicita qué, quién asigna qué. Y simplemente con un algoritmo pequeño se puede determinar si existen esos interbloqueos. Se elige la víctima y se rompe el interbloqueo. Cada cierto tiempo el sistema operativo va a hacer esto. Fíjense que yo estoy haciendo con 5 procesos y con 5 recursos. ¿Cuántos recursos tenemos en el sistema operativo? ¿Y cuántos procesos los tenemos? Si se fijan, la práctica que hemos hecho con planificación, cambio de prioridad de un proceso, ustedes han visto los cambios de contextos de Linux. En los cambios de contexto de Linux han visto que son miles los cambios de contexto. Significa que son miles los procesos. Entonces, no estamos trabajando con 5 procesos de 5 recursos. Tenemos miles de procesos. Y el sistema operativo no puede estar pendiente de detectar todo el tiempo. Es por eso que cada cierto tiempo detecta. Y cuando detecta, encuentra la falla y busca la forma de recuperarse. Ya sea Windows con una caja de diálogo que dice el proceso, o una aplicación ha producido un error de protección general y debe cerrarse. ¿Acepta o acepta? Y como colocamos aceptar, nosotros asumimos la responsabilidad de estar perdiendo esa información. Jamás Windows ha recuperado algo sin una pérdida. El usuario es quien lo hace. Si Windows no ha detectado, ha pasado un tiempo y no ha detectado, nosotros detectamos y presionamos control al suprimir y nosotros matamos los procesos. ¿Quién tiene la culpa? El usuario. Como les había dicho, Windows 10 se supone que ya tiene la característica de que ahora se recupera de un interbloqueo completamente, que todo no se pierde. No he tenido la oportunidad todavía en una máquina de probar esto. En macOS sí lo tengo. En macOS, cuando hay un interbloqueo, automáticamente todo se cierra. Una pantalla negra, como les decía, con letras blancas que dice el sistema debe apagarse. No nos da opción a nada. O sea, no hay nada más que hacer que apagar. Se apaga y se vuelve a encender. Al volver a encender, se empiezan a asignar los recursos tal que haya un cierto orden que evite que haya un interbloqueo. Y todo vuelve a la normalidad, en un estado más estable. Y no hemos perdido nada. Entonces, ese es un buen sistema de recuperación. ¿Dudas? Al final,
la parte final de su resolución del problema debería quedar como esto. El último proceso con sus recursos asignados y terminando. Y decir, ahora se rompió. Existe el interbloqueo, pero se recuperó por expropiación del proceso 5. En su texto, ustedes tienen un ejemplo, voy a mostrarles, no de la recuperación, sino de la detección. Lo que les estoy mostrando aquí de la recuperación no está en el texto, por si acaso. Les estoy mostrando cómo funciona directamente, pero no está en el texto. Voy a publicar. A ver. Aquí está. Tenemos esta asignación. A ver. ¿Existe un interbloqueo? ¿Qué opinan? Puede que sí. ¿Cuántos ciclos se encuentran? Uno. Fíjense entre recursos 2 y proceso 3. Hay dos flechas de asignación de recursos. ¿Se acuerdan que uno de los compañeros consultó qué pasa si está pidiendo 2? Esta es la forma de cuando se le asigna 2. Entonces, puede existir un interbloqueo. ¿Qué proceso puede morir aquí? Perdón, puede terminar. ¿Ninguno? ¿Qué proceso termina? El 1. Proceso 1, porque tiene los dos recursos asignados. Aquí está. Entonces acabamos P1. El siguiente paso es ahora, eliminamos, pero uno ya no está, y sus recursos pueden ser asignados. ¿Qué proceso termina ahora? 4. 4. Igual, reducimos el grafo por 4 y queda así. Sus recursos pueden ser reasignados. ¿Qué proceso termina ahora? 3. No. 2. 2. 2. Ok. Terminamos el proceso 2 y ahora solo queda el recurso 3. Perdón, el proceso 3 que tiene todos los recursos. Significa no existe interbloqueo. ¿Sí? Está en el texto por pasos. Tenemos este otro problema. ¿Cuántos ciclos tenemos aquí? Hasta uno está marcado. 3 ciclos, Inge. ¿3 ciclos? 1. 4. Yo veo solo uno. Solo hay uno. Solo hay uno, Inge. ¿Sí? Ok. ¿Qué proceso podríamos reducir? ¿Cuál termina? Vamos, queremos reducir. ¿Qué proceso terminaría? Queremos saber si hay interbloqueo. El 4. 4. Ok, reducimos por 4. Ahora queda así. ¿Qué proceso puede terminar ahora? Dos, Inge. No. 2 está solicitando este recurso 3, que está asignado al proceso 1, por lo tanto no puede terminar.
Ninguno. Ninguno. ¿Qué significa eso? A interbloqueo. Existe Probable. interbloqueo. Existe interbloqueo. ¿Qué podemos hacer ahora? Expropiar. Tenemos que recuperarlos. ¿Cuál es nuestro proceso víctima? P3. P3. Fíjense que el proceso 2 tiene 2 recursos y pide 1. El proceso 1 tiene 2 recursos y pide 1. El proceso 3 tiene 1 y pide 1. Así que la víctima es P3. Expropiamos esto, ¿no? Porque esta es la asignación. El recurso 3 está asignándose aquí. Si le quitamos esto, ¿de qué nos sirve? Nada, porque el recurso 3 ya está asignado a 2 también, así que de nada sirve. Hemos elegido una mala víctima, no nos sirve el proceso 3. Así que tendría que ser nuestra víctima o 1 o 2, porque ambos tienen 2 recursos y necesitan uno más. Entonces, aunque hemos elegido una víctima, aquí, el 3, no nos sirve de nada. ¿Está claro? La idea es que la víctima que escojamos nos permita seguir asignando los demás recursos a los procesos y que todos los procesos terminen. ¿Está claro? Hay ejercicios en su texto, revisen esto, vayan viendo. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿No hay dudas? Inge, Dime. tenía una solicitud, no sé si una clase antes del examen, unos 10